Bueno, en esta mañana tenemos un mensaje de profecía muy profundo. Vamos a comenzar a revisar algunas profecías del Apocalipsis. El siguiente mensaje va a ser sobre el capítulo 13, sobre el falso profeta, y esta conferencia se llama La batalla espiritual en la tribulación. La batalla espiritual en la tribulación. Es importante que todos ustedes ya, como cristianos maduros, la mayoría, desde luego que siempre hay cristianos que están adentrándose, ¿verdad?, y formando parte de la familia de Dios, pero es importante que todos ustedes, los cristianos maduros, ya comiencen con detenimiento a entender las profecías de la Biblia. Y les voy a dar un secreto. Dice en Hebreos 11:3, por la fe entendemos. Por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero es creer en Dios lo que nos da entendimiento. Es tener confianza en lo que Dios dice, lo que te da la capacidad de entender las cosas espirituales. Una persona que no sea cristiana no puede entender la Biblia, porque para que pueda entenderla, primero necesita creerle a Dios. La fe nos da entendimiento. Y mientras te mantengas todos los días creyendo, la palabra creer significa confiar. ¿Qué debemos de creer? Las promesas de Dios. Mientras nos mantengamos confiando y creyendo que Dios lo que escribió es real, y que a mí no me va a faltar nada, y que nos va a bendecir, y que vamos a ir de victoria en victoria, y que tenemos por delante mucho terreno que conquistar, y que debemos levantar el ánimo, y que nunca nos va a dejar, ni nos va a desamparar, y no me voy a dejar deprimir, ni me voy a rendir, porque Él me dijo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Mientras nos mantengamos creyendo, Él nos va a dar entendimiento. Pero en el momento en que la incredulidad entra a tu vida, es cuando tú dejas de entender. Y cuando dejas de comprender las cosas espirituales, pierdes la brújula. Ya el camino para ti no es iluminado por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se contrista dentro de tu vida y comienzas a dar zancadillas, a tomar decisiones equivocadas, y otra decisión, inversiones equivocadas, a gastar dinero, a endeudarte, etcétera, etcétera. Y cuando menos te lo esperas, viene sobre ti tus pecados que nos alcanzan tarde o temprano, porque dejaste de creer en Dios. Por la incredulidad, Israel no entró a Canaán. No creyeron que Dios tenía algo mejor para sus vidas. Si tú crees que Dios tiene a cualquier chavo roto, quintopatiero, tonto de esposo para ti, vete con cualquiera que te manosee, muchacha que me estás escuchando. Pero si tú crees que Dios tiene para ti un muchacho que vale la pena, no te vas a dejar manosear por ninguno hasta que tú te cases. Si tú crees que Dios tiene para ti la mejor mujer, la que va a ser madre de tus hijos, y que vas a formar una familia con esa mujer, no te vas a ir con cualquier muchacho. Vas a buscar a una muchacha espiritual. Vas a buscar una muchacha que no esté tratando de proyectar sus bellezas externas, ni que camine como licuadora en la calle. ¿Por qué? Porque estás buscando a alguien que va a valer la pena. Entonces, si le creemos a Dios, Dios nos da lo mejor a los que le dejamos escoger a Él. En Apocalipsis 12 tenemos 3 caracteres principales involucrados en esta profecía. Una mujer y un niño, un dragón y el hijo de esta mujer. Este es uno de los pasajes bíblicos más fascinantes y reveladores, porque nos corre la cortina entre el cielo y la tierra y nos permite asomarnos para que nosotros sepamos que los eventos que están aquí moviéndose en el planeta Tierra están siendo repercutidos o tienen su origen en cosas que se están desarrollando en el cielo. Entonces, las guerras que hay aquí, los problemas que hay aquí, la violencia que hay aquí, el desfile que hubo ayer en Reforma de las locas de Tlalnepantla, de puros homosexuales, donde ya no es solamente que piden sus derechos, sino casi encuerados,
en carros alegóricos, encuerados, con los niños y las familias ahí enfrente, y el gobierno lo permite, cuando nos damos cuenta de cómo está subiendo la degradación en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo, es porque se están moviendo en el espacio principados satánicos poderosísimos que están tratando de impedir que la gente conozca la verdad y de tratar de cegar al mundo para hacerle creer que esto es normal, que esto es principalmente el objetivo. Están diciendo, esto es normal, es mi estilo de vida. Permíteme decirte, jovencito, que no es normal de acuerdo a Dios en la Biblia. Y para Dios es una degradación, y la Biblia dice que aunque Dios te ama en tus pecados, tú te tienes que arrepentir y volverte a Dios. Porque si tú te mueres homosexual, no entras al reino de Dios. Peléate con Dios, peléate con la Biblia, haz tus propias reglas de vivir, haz tus 10 mandamientos, haz lo que tú quieras. Yo solamente te digo lo que Dios dice. Yo les dije ayer a un grupo de personas, estábamos en el hotel en el desayuno, entraron bastantes de estas personas raras, ¿verdad? Y a una cafetería, estábamos tomando un café con los pastores. Yo les dije, mira, no los ataques, porque comenzaron a chiflarles y a aventarles de cosas. Y les dije, una cosa, hablémosles de Cristo. Vamos a amar a estas personas y hablarles de Cristo. Muchos de ellos no tienen la oportunidad de haber conocido el Evangelio. Y nosotros tenemos como embajadores de Dios que darle el mensaje a homosexuales, a lesbianas, a borrachos, parranderos y a jugadores. Porque el mensaje es para los pecadores. Cristo vino a salvar a los pecadores, no a los sanos. Entonces hay que amar a esta persona, pero no estamos de acuerdo con la conducta que ellos llevan. Es como un hijo de nosotros, ¿verdad? Tu hijo cae en las drogas y nunca vamos a dejar de amar a nuestros hijos. O nuestros hijos hagan lo que hagan. Pero no vamos a estar de acuerdo, ni vamos a ser cómplices de sus pecados, ni de su vida de drogadicción, ni les vamos a fomentar para que ellos sigan en ese camino. Entonces, este es el principio que debemos nosotros de enunciar siempre al mundo entero. La tribulación que se viene sobre el mundo es tremenda. Actualmente ya el petróleo en las costas del Atlántico derramado son millones de galones, donde está saliendo ya no de arriba derramado, sino está saliendo del fondo de la tierra. El petróleo que ha sido derramado anteriormente se degrada con el sol, los microbios lo absorben y se desaparece. Pero ahora el petróleo está saliendo de dentro hacia afuera, involucrando el gas metano, que es el veneno más fuerte que hay adherido al petróleo natural, y este crudo está matando toda la vida marítima de cientos de kilómetros de la costa atlántica, acabando con todos los restaurantes y con todos los negocios de mariscos. Y así como el petróleo está saliendo e inundando todos los mares, así vemos el pecado como está a borbotones tratando de salir en el mundo y tratando de oscurecer el panorama moral del mundo entero para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y tenemos que ver que esto es solamente una repercusión de nuestros pecados, de la forma en la que la gente está viviendo, haciendo ya, repito, sus propios 10 mandamientos. Yo conozco ya ahorita pastores que están poniendo iglesias por todos lados y aunque tienen la Biblia en sus manos, ellos ya no creen en la Biblia. Ya están predicando cosas y haciendo cosas que la Biblia las contradice, pero ellos lo hacen porque ya son pastores hechos a la marucha. Ya me pongo como pastor y junto a la gente y la gente se les junta y son pastores, ¿verdad?, que estuvieron en adulterio, que no aceptaron disciplina, pastores que se han rebelado contra Dios, que demandan a hermanos contra hermanos y ya forman su propio código, sus propias reglas para vivir, cuando la Biblia contradice la forma y la conducta en la que ellos están viviendo. Y así se está llenando por todos lados el mundo de iglesias, de pastores, de líderes, de políticos, etcétera, etcétera, donde están haciendo sus propias reglas de vivir. Ya es mentira que creen en la Biblia, aunque la usan y la presentan, no creen lo que la Biblia establece. Este pasaje nos revela claramente una grande batalla espiritual que ha comenzado desde Adán y Eva hasta nuestros días, por tu alma
y por tu alma. Ayer les decía en el desayuno sobre la visión de los últimos tiempos, que cuando Cristo venga, las estatuas de los héroes, los descubrimientos, tus diplomas que tienes ahí de teología y de ingeniería y de físico-matemáticos y los libros que hayas escrito, toda la belleza va a desaparecer del mundo. Lo único que va a sobrevivir son las almas humanas. Es lo único que es eterno, por lo cual es lo que debemos de vivir. Cristo bajó del mundo y reprendió a Satanás. Yo no quiero gloria, los reinos que me ofreces para mí no son comparables con las glorias que mi Padre tiene en el futuro para aquellos que le siguen y dieron su vida por Él. Entonces tenemos que entender que tenemos que trabajar y tenemos que vivir, pero la prioridad es Dios. Obedecer a Dios. Y no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar al reino de mi Padre. No todo aquel que le gusta la Biblia y que viene a la Biblia y que oye la Biblia va a entrar al reino de Dios, sino aquellos que hicieron, que llevaron a la práctica lo que estaba escrito en su palabra. Este pasaje se inicia con dos señales. Versículo 1, apareció en el cielo una gran señal. Noten ustedes que no es en la tierra, es en el cielo la gran señal. Y antes de seguir adelante voy a explicarles qué es una señal. Es la palabra semellón en el griego. Cuando Cristo dijo, esta generación adúltera y perversa quiere que haga milagros, igual que la nuestra en el siglo XXI. Ahorita por todos lados una campaña de sanidad se atasca de gente, porque la gente quiere ver, no quiere oír la palabra de Dios, quiere ver algo que crea que puede aumentar su fe. Y quiero decirles que los milagros no contribuyen a tu fe, porque la fe es por el oír, no por ver. Cuando nosotros vemos, ya no es fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si tú lo ves, ya no es fe. Entonces requiere la fe esperar con paciencia la promesa de Dios. Y cuando nosotros comenzamos a entender qué es una señal, Cristo les dijo a esta generación, la señal no les será dada, porque como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el centro de la tierra 3 días y 3 noches. En otras palabras, el milagro de Jonás, siglos antes de Cristo, era una señal de la resurrección. El hecho de que Jonás hubiera estado 3 días dentro de un pez era una señal. Una señal es algo que te apunta hacia adelante, de que Cristo iba a estar también 3 días, como estuvo Jonás, dentro del centro de la tierra. Entonces cuando dice, apareció en el cielo una gran señal, nos está hablando a continuación que una mujer aparece en el cielo vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Muchas personas han creído equivocadamente que esta mujer representa a la Virgen María. Sin embargo, como vamos a ver a continuación, para nada representa a ninguna virgen. Esta mujer representa a la nación de Israel. Veamos Génesis capítulo 37 y comencemos a interpretar con la Biblia la palabra de Dios. Dice en Génesis 37, versículo del 9 al 11, habla acerca de José y de los sueños que tenía José. Génesis 37, 9 al 11, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Cuando nosotros querramos interpretar la Biblia, no fumes ninguno de marihuana. Pues yo creo que estos cuernos simbolizan esto. Y yo creo que las cabezas que aparecen por aquí simbolizan esto. Y yo creo que la mujer aparece la Virgen. La Biblia no es de interpretación privada. Dice 2 de Pedro 2, versículo 19 al 21.
Nosotros no podemos llegar a la Biblia y decirle, pues esto es lo que yo creo que significa. La Biblia se interpreta a sí misma. Si yo quiero estudiar Apocalipsis, necesito conocer Ezequiel y Daniel. Y si no he estudiado Ezequiel y Daniel, no me puedo atrever a enseñar Apocalipsis. Porque los símbolos del Apocalipsis son símbolos que aparecen en el Antiguo Testamento. Porque el 70% de los versículos del Apocalipsis son versículos relacionados con el Antiguo Testamento. Entonces, la Biblia es una unidad perfecta en su armonía y en su interpretación. Y cuando queramos interpretar algo, tenemos que recurrir a la misma Biblia para que el Espíritu Santo nos explique qué significa cada cosa. Aquí José sueña que el sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaban hacia él. Noten ustedes que en Apocalipsis son 12 estrellas, aquí son 11 estrellas, porque la 12ª es José. Él formó las 12 tribus de Israel. Y dice el versículo 10, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? O sea, Jacob habla proféticamente. Y Jacob está interpretándole el sueño a su hijo José. José no dijo nada de lo que significaba el sueño, pero Jacob le dice, oye, ¿acaso simboliza esto que yo, o sea, el sol, la esposa, la madre, la luna y las 12 estrellas, las 12 tribus de Israel, se vendrían a inclinar realmente ante él? Y nos damos cuenta que aquí es Israel el que está simbolizado y tipificado, porque Dios vistió con el sol a Israel. ¿Cuál es el sol? La estrella más refulgente y más brillante que hay. Y Dios escogió a la nación de Israel para que fuera la que brillara como el sol por todas las generaciones. Hubiera escogido a los mexicanos y los italianos hubieran dicho, ¿y por qué no nosotros? Hubiera escogido a los ingleses y hubieran dicho a los franceses, ¿y por qué no nosotros? La cuestión es que Dios escoge a una nación en su soberanía para que a través de toda la historia pudiera descender de esta nación el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que cuando naciera el Mesías no hubiera confusión de ninguna otra religión de que Él era el Mesías. Porque el Mesías tenía que venir de la semilla de Abraham. Y la Biblia es el único libro a través de sus genealogías que nos muestra la ascendencia de Cristo desde hace 4000 años. No existe ningún ser humano que pueda trazar su genealogía más de la 6ª y 7ª generación. Yo sé quién fue mi abuelo, mi bisabuelo, y creo que muchos hasta el tatarabuelo nos quedamos. Y ya no sabemos quién fue el tatarabuelo y el tatarabuelo, y nos quedamos hasta tal vez a la 7ª generación. Los árboles heráldicos en España, ¿verdad? Yo sé, ¿verdad?, que nuestro apellido de dónde viene, Alducin, y sabemos hasta la 7ª, 8ª generación que viene de Sicilia, de Italia, y nos quedamos hasta ahí. Ya no sé si viene antes o la 11ª generación para otro lado, pero nunca hay un ser humano que pueda decir, yo tengo en mi árbol genealógico 15 generaciones más que Jesucristo. Es el único que se puede trazar por toda la Biblia de dónde viene la semilla de Jesucristo. Jesús dijo en Juan capítulo 4, 22, la salvación viene de los judíos. Y esta es la razón, damas y caballeros, historiadores que nos visitan, antropólogos que están con nosotros o que nos ven por la televisión, esta es la razón por la cual la historia nos da testimonio que Israel ha sido la nación más perseguida de toda la historia. ¿Por qué Hitler, cuando ni siquiera era una nación Israel? Esto nadie lo ha podido, ningún escritor, ningún historiador lo ha podido explicar. ¿Por qué Hitler, teniendo como enemigos a Rusia, a Inglaterra y a Estados Unidos, se vuelve contra un grupo étnico llamado los judíos con el afán y el odio jarocho de exterminarlos? Oye, pero si ni siquiera eran una nación, no tenían ni rifles. Pero era tanto el odio de Hitler por los judíos que le llamó la conclusión final, el exterminio final, la solución final. Y dejó a Rusia y dejó a Estados Unidos y comenzó a llenar de campos de concentración
casi toda Alemania, principalmente en Auschwitz, donde más de 6 millones fueron asesinados. Un psicólogo, un psiquiatra, un antropólogo, un arqueólogo no te contesta por qué Hitler odiaba a los judíos al grado de abandonar su objetivo principal, sus enemigos, y volverse en contra de ellos. La Biblia nos da la respuesta en Génesis capítulo 3, versículo 15. Regresamos a Génesis 3:15, y esta información nos está sirviendo como base para entender la señal de Apocalipsis capítulo 12. Dice en Génesis 3:15, donde se enuncia la primer profecía. Esta es la primer profecía de la Biblia del nacimiento del Mesías. Dios le habla a Satanás y le dice a Satanás: pondré enemistad entre ti, o sea, el diablo y la mujer. La palabra enemistad es la palabra Eva, con B grande en el hebreo, que significa lucha continua que corre dentro del corazón. No es una cosa que te enojes contra alguien y a las 2 horas ya te contentas. Esto es lo que se llama en el Nuevo Testamento rencor. Que tienes ya 3 meses que no le hablas a tu cuñada. O tienes 5 años que a alguien de tu familia no le hablas. Esto se llama enemistad. Es algo que corre por semanas, por meses, por años, y ahí lo traes. Y sigues a través del tiempo odiando a esa persona. Bueno, Dios dijo que esta lucha de emociones y de odio nunca se terminaría hasta que regresara Cristo entre el diablo y las mujeres. El diablo odia a las mujeres más que a los hombres. Por eso atacó también a Eva y no a Adán. Y esta es la razón por la cual hay tantos machos endemoniados. Vayan ustedes a países del Medio Oriente, donde, por ejemplo, los talibanes, que públicamente las humillan, las golpean, les cortan la boca en Irán, las mutilan a las mujeres. Aquí en México, ¿verdad? El abuso familiar y el abuso contra la mujer. Cállate tú, estás para servirme, haceme los chilaquiles. Y vemos a los hombres tan cobardes pegándoles a las mujeres. Ponte con uno de tu tamaño. La peor cobardía que puede haber es tocar a una mujer. ¿Por qué? Porque estás lleno de demonios. ¿Qué ha hecho Satanás a través de la historia? Endemoniar a los hombres, para odiar a las mujeres. Y gracias a ti, varón que me escuchas, gracias a tu madre, tú estás vivo, porque tu madre fue una mujer. Entonces, este odio es explicable a la luz de la Biblia. Es un odio contra el sexo femenino a través de todas las generaciones. ¿Y a quién usa el diablo? A los varones. Por eso llega Jesucristo y nos dice en Efesios 5, maridos, amen a vuestra mujer como yo los amé sacrificialmente. Donde nos convirtamos en siervos de nuestra esposa y las amemos sacrificialmente. Y les decíamos a nuestros hijos, nunca ponerle la mano a una mujer. Esta enemistad, dice la Biblia, ha corrido por todas las generaciones. Y dice a continuación, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente. La palabra simiente, sera, con Z, sera significa esperma. Significa, se tradujo linaje, se tradujo descendencia. La palabra sera, semilla, esperma, linaje, descendencia, tiene 4 o 5 traducciones, pero todas recurren a la raíz que es el esperma. Pondré enemistad entre tu esperma, entre tu simiente, entre tu semilla y la semilla de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Si examinamos con microscopio esta profecía, vamos a descubrir lo siguiente. ¿Quién trae la semilla, el esperma, el hombre o la mujer? El hombre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que se diga
y se hable de la semilla de la mujer, cuando la mujer es la receptora de la semilla que traemos los varones. En otras palabras, los varones somos los infectados. Los varones somos los infectados. Y cuando el esperma del varón es recibido por los 23 cromosomas de la mujer y se forma una célula de 46 cromosomas que forman un cigote, se forma la vida humana. Entonces, aquí, ¿cómo es posible que Dios esté diciéndole que la semilla de la mujer, y esto al principio a cualquier científico y genetista lo podría confundir, ¿verdad? Aquí hay una contradicción en la Biblia, la mujer no lleva la semilla, la lleva el hombre. Pero si entendemos más adelante que Isaías profetizó que el Mesías nacería de una virgen, se complica más. Porque si nace de una virgen ya no es virgen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aquí está la cosa? Esto es una profecía de que sería Dios el que embarazaría a la mujer, a Miriam, que se tradujo María. Cuando Cristo nació, José no se metió con María, porque si José hubiera puesto su esperma en María, su semilla en María, le hubiera transmitido, ¿qué cosa? La maldición del pecado. Esto nos explica por qué María tenía que ser virgen, y sería Dios el que pusiera la semilla santa en su matriz. Dios embarazó a María, el Espíritu Santo te cubrirá, le dijo el arcángel Gabriel, y el santo ser que nacerá será llamado no hijo de José, no hijo de María, será llamado hijo del Dios Altísimo. El Mesías no podía nacer infectado, porque en la cruz, si hubiera estado infectado con el pecado, no hubiera podido pagar por nuestros pecados. Hubiera tenido que pagar primero por sus pecados y después por los de los demás. Por eso Cristo era sin mancha, sin arruga, sin pecado. Era hecho más sublime que los cielos, el Hijo de Dios. Es interesante también, si profundizamos un poco más en el versículo 15, que también habla de la semilla de Satanás. ¿Tiene Satanás una semilla? Muchos a través de este versículo han tratado de adelantarse y decir que él embarazó a Eva. Y hay por ahí una teología, ¿verdad? Hace muchos años que yo escuché de que Satanás tuvo relaciones con Eva. Sin embargo, la Biblia no nos permite esta interpretación, porque en el versículo 4, capítulo 4, versículo 1 de Génesis dice: conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. El primer ser humano que nació fue Caín. Así que dice conoció Adán a su mujer, no dice conoció la serpiente, conoció a Satanás. Se tiene que descartar esta. ¿Qué es lo que significa esto? Escuchen, de acuerdo a la Biblia, Satanás va a embarazar a una mujer humana. Satanás va a embarazar a una mujer humana. ¿Han oído ustedes de los espíritus que en las noches, ¿verdad? Parece que, como en Génesis 6, se mezclaron los ángeles con las mujeres y produjeron gigantes de 4 metros de estatura, con 12 dedos en los pies y 12 dedos en las manos? Ahora, a la luz de la genética del siglo XXI, sabemos que si nosotros podemos manipular los genes, los demonios y Satanás tiene un conocimiento mucho más profundo de la genética, del ADN, donde se encuentran los cromosomas, donde se encuentra el ADN y donde se encuentran los genes. Los demonios tienen la sabiduría de meterse al ADN. El gadareno se metieron a sus ojos y controlaron los nervios ópticos. Se metieron a las neuronas de su cerebro y comenzaron a controlar su cerebro. Se metieron a sus músculos y controlaron la fuerza del gadareno. Los demonios tienen un control interno de la anatomía del ser humano que no se podía comparar con el mejor científico del siglo XXI. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a haber una perversión genética antes de que Cristo regrese. Es lo que vamos a ver, y van a comenzar otra vez a ver monstruos, y ya lo entendemos, porque si están mezclando ahorita borregos con chivos, y están haciendo experimentos genéticos, donde animales cruzan un caballo con una burra, ¿qué nace? Una mula, y la mula nace estéril. ¿Por qué? Porque violó la ley de Dios de la genética. Cada cosa según su especie y su género. Por eso la teoría de la evolución es anticientífica, antifilosófica y antibíblica.
Tú no puedes creer en la evolución y ser cristiano. ¿Por qué? Porque no ha habido ningún cambio de una especie a otra especie. Jamás ha habido una mutación de especies. Hay perros chihuahueños, pastor alemán, rottweiler, pero son perrunos. Hay vacas, ¿verdad? Son del ganado vacuno. Hay gatos, son felinos, tigres, etcétera, etcétera. Pero nunca ha habido una mezcla de una especie con otra especie en los 6,000 años que tenemos de historia. Por eso están buscando el famoso eslabón perdido. ¿Y saben por qué no lo encuentran? Porque está perdido. Muy bien, regresamos a nuestro pasaje de Apocalipsis. Ojalá que no se empachen. Y que Dios les dé entendimiento de todo esto. Porque es importante profundizar Apocalipsis. Es precioso poder examinar cómo se puede todo interrelacionar. Esta mujer entonces, podemos ver otros pasajes más para demostrar que es Israel. A los que interese pueden ver ustedes Miqueas 4, versículo 10, Miqueas 5 del 2 al 3, donde se habla de Israel embarazada. Isaías 66, donde se habla, podrá Sión dar a luz. Siempre se habla de Israel como aquella que traería al Mesías al mundo. Entonces, esta mujer, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza 2 estrellas, estaba embarazada, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento, o sea, el nacimiento del Mesías, fue antecedido por una persecución increíble de los imperios babilónicos, medos persas, griegos y romanos contra Israel. Llegó Nabucodonosor y arrasó con los judíos y se los llevó a Babilonia. Vinieron los medos y los persas y les dieron un break, como dicen en inglés, les dieron un descansito y después otra vez regresaron bajo Nehemías y Zorobabel a reconstruir Jerusalén. Vinieron los griegos, Alejandro el Magno, ¿verdad? Y arrasó casi todo el Medio Oriente Alejandro el Magno. Vinieron los romanos y acabaron, ¿verdad?, con Jerusalén también, los pusieron bajo el yugo y el nacimiento del Mesías fue con dolores de parto. Israel sufrió para dar a luz a Israel. Y dice la Biblia en el versículo 3 que apareció otra señal. Y aquí está otra señal, también en el cielo, un dragón, con 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Esto es muy importante de poder entender porque la Biblia nos describe aquí a Satanás y nos describe a través de esta figura de un dragón con 7 cabezas y 10 cuernos y coronadas los cuernos. ¿Qué es lo que Satanás hace en el mundo? ¿Cómo podemos saber qué significan las 7 cabezas? Bueno, vamos a ver que el 7, número 1, es el número perfecto en la Biblia. El 7 significa perfección, terminado o acabado en la Biblia. Israel tiene el número 7. Descansaban el 7º día, el Shabbat. Dios le dio 7 días a Israel. Cuando Cristo vino, se hizo una nueva dispensación. La antigua dispensación quedó atrás y a nosotros, a la iglesia, ya no se nos exige guardar el sábado. Ahora se cambia del 7º día al primer día, que es el domingo. El Pentecostés, el Espíritu Santo vino en domingo, Cristo resucitó en domingo, y en 1 Corintios 16, del 1 al 2, dice Pablo a los cristianos que el primer día de la semana, no el 7º, guardaron su ofrenda porque era el día en que se juntaban. Es el día en que se reunían porque se cambió del sábado al domingo, porque ahora nosotros tenemos el número 8. Que es el número de Cristo. Si sumas el número de Yoshua en el hebreo, te da el número 8. En otras palabras, nosotros como seres humanos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, somos 7. Es increíble la perfección del ser humano, pero el ser humano sin otro número que es Cristo queda incompleto. Es hasta que Cristo entra a nuestra vida que estamos terminados, acabados y perfectos delante de Dios. Gloria a Dios.
Mañana lo van a entender. Muy bien. Satanás, ¿qué significa que sean 7 cabezas? Bueno, Satanás es completo en la inteligencia, en el conocimiento y en la sabiduría. Escúcheme con cuidado. Después de Jesucristo, no existe en el universo ninguna otra criatura más perfecta que Lucifer. Dice Ezequiel 28 que cuando Dios creó a Lucifer, lo hizo con tal perfección que no había en el universo ningún ángel, ni arcángel, ni serafín, ni querubín. No había nadie tan bello, tan preciosa criatura que Luzbel. Y esta perfección y esta belleza fue la causa de su caída, de su soberbia. Se llama la maldición de la belleza. ¿Y cómo lo vemos repercutido continuamente? Una muchacha, por ejemplo, que es bella, ¿qué va a pasar? A los 18, 19 años de edad, la ponen como candidata de la belleza latina o de Miss México. Y todas anhelan, ¿verdad?, el aplauso, etcétera, etcétera. Entran al mercado de carne a 25 pesos el kilo de aguayón. Y esas muchachas creen, ¿verdad? Todas sueñan con eso, tener todo el mundo a sus pies y todo. Y sin que se den cuenta son absorbidas por un grupo de personas que comienzan a explotar su cuerpo. Y nunca se casan con la persona adecuada, ¿verdad? Siempre se casarán con 2, 3, 4, 5 maridos, artistas de cine, ¿para qué digo nombres, verdad? Cantantes famosos, hombres famosos que se vuelven homosexuales después, son guapos y atractivos y todo, y las mujeres, ¡guau, guau, guau! Por acá. Y acaban todos, ¿verdad? Depravados, degenerados. La maldición de ser guapo, la maldición de ser bella sin Jesucristo. Si eres bella y eres guapo, ¿verdad? Ojalá que tengas a Dios en tu vida para que no te corrompas. Como Rock Hudson, el hombre más guapo de Hollywood en los 60, 70, que se convirtió en homosexual. Y Tyrone Power, ¿verdad? Y todos los hombres, ¿verdad?, más bellos que la historia conoce en el mundo del cine, el celuloide, acabaron depravados y degenerados totalmente por su guapura, por su belleza, por su dinero, por su poder. Satanás fue el que inició esta caída. Muy bien, entonces esta sabiduría y este conocimiento de Satanás es diabólico. Déjenme explicarles. Si tú ves a Hitler, admiramos en Hitler el cerebro militar que él tuvo. Él pudo haber conquistado el mundo. Si examinamos a Al Capone, el gángster de los 20 en Chicago, él pudo haber organizado y tenía la inteligencia para dirigir 15 compañías. Pero la sabiduría y el conocimiento de Al Capone no lo utilizó para el bien, lo utilizó para el mal. Hitler, en lugar de no haberse elevado y haberse corrompido y haber creído la inteligencia que tenía, la usó diabólicamente en contra del pueblo de Dios. Hay cantantes, ¿verdad? Hablo de él porque ya murió Michael Jackson. Tú ves a Michael Jackson, fue un genio del baile. Nadie puede discutir eso. Pero ¿qué pasó con este muchacho? En lugar de que esa genialidad que tenía para bailar, que asombró al mundo entero, lo usó para el mal. Desde que hizo su disco Thriller, se endemonió cuando comenzó a imitar a los demonios y a los demonios que salían de las tumbas. Y comenzó él a degradarse, hasta que llegó a visitar 15 cirujanos plásticos que ya no sabían si era hombre o era mujer. Y así pasa con artistas que tienen Pavarotti, que también está muerto, Luciano Pavarotti, verá, bueno, yo amo el canto y me encanta. Yo quería ser cantante de ópera en mis años de 17, 18 años de edad. Oía óperas enteras y las sinfónicas, y yo quería ser cantante de ópera, y después comencé a tomar y fumar y se arruinó mi voz, aunque de vez en cuando le canto a mi esposa, ¿verdad? Pero cuando vi la vida de Pavarotti, la vida de Mario del Mónaco, Beniamino Gigli, las óperas de Puccini, las óperas de todos los grandes italianos, Pavarotti acaba así de gordo, multimillonario, abandona a su esposa, se va con Simona, su secretaria, y muere en el hospital como un perro sin que nadie lo fuera a ver.
Pavarotti, el más grande tenor del siglo XX. Así acaban por la maldición de la belleza, la maldición del conocimiento, la maldición de las habilidades que Dios te ha dado si no las utilizas para el reino de Dios. Lo que Dios nos ha dado no es de nosotros, es para usarlo para su gloria. Y cuando nosotros creemos que es para nosotros, y cuando se paran aquí muchos del coro y les aplauden y creen que te están aplaudiendo a ti, te comienzas a corromper, muchacha que perteneces al coro, muchachos que pertenecen al coro, muchachos que son músicos. Los aplausos no son para ti, son para Dios. Hazte a un lado, escóndete detrás de la cruz y no creas que es para ti. Tú tienes voz de becerro con calentura. Vayamos a Apocalipsis 17 y veamos la interpretación de las cabezas. Apocalipsis 17, versículo 3. Y así poniendo escritura con escritura, precepto sobre precepto, línea sobre línea, la Biblia se interpreta. Por eso es tan importante que toma años el discipularte. No se conformen con venir los domingos, vengan los jueves, toma un estudio el martes. Por favor, lo más que puedas, estudia la Biblia para que entiendas lo que está pasando ahorita en el mundo. Y no te vayas con la finta por aquí, por allá, no, para que nunca pierdas el camino. Dios dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Cuando nosotros comenzamos a pensar como piensa Dios, cuando sus pensamientos que están en la Biblia comienzan a llenar mi alma, comienzo a caminar en los caminos de Dios. Y si comienzo a caminar en los caminos de Dios, voy a llegar a mi destino. Pero si los pensamientos de Dios no están dentro de tu vida y no los has asimilado, no puedes caminar en los caminos de Dios. Estás caminando en tus caminos. Y vas al despeñadero y vas a la barranca en el menor momento que tú lo esperas. Necesitamos llenarnos de la mente de Dios para caminar en los caminos de Dios y poder llegar a nuestro destino. Dice Apocalipsis 17, versículo 3. Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Escuchen, que tenía 7 cabezas. Aquí están las 7 cabezas que tenía el dragón en el capítulo 12 que estamos examinando. En el capítulo 12 es Satanás el que tiene las 7 cabezas. Y aquí vemos que es la bestia en el capítulo 17, que es la que tiene las 7 cabezas. O sea, que el dragón del capítulo 12 y la bestia del capítulo 17 son la misma identidad, el mismo ser, el mismo Satanás. Aquí vemos a la bestia montada, ¿verdad? Una mujer montada sobre la bestia. Esta mujer representa la degeneración de la religión, donde todas las religiones del mundo van a acabar uniéndose en lo que se llama el movimiento ecuménico, que es lo más peligroso que hay ahorita en la iglesia. Entonces la religión monta al poder político, que es la bestia, y siempre la religión ha tratado de inmiscuirse con el poder político. El poder político en toda la historia siempre ha necesitado la religión para poder votar por ellos. Si la mayoría de un país es de tal religión, les conviene estar con esa religión porque van a votar por ese partido. El poder político y el poder religioso van de la mano. Y escuchen esto, qué interesante. El Vaticano es el único estado en el mundo religioso. Es el único estado que tiene una representación en las Naciones Unidas para votar. Ninguna otra religión en el mundo se convirtió en un estado político y religioso más que el Vaticano. Es política y religión amalgamados. Esto se llama sincretismo, la mezcla de la oscuridad con la luz. Y esto no es de Dios.
El que tenga oídos que oiga. Entonces aquí aparece esta bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Y en el versículo 9 dice la Biblia, esto para la mente que tenga sabiduría, y la Biblia y el Espíritu Santo nos interpretan qué significan las cabezas. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. A ver otra vez, las 7 cabezas tienen un doble significado. Son 7 montes y al mismo tiempo son 7 gobernantes. Muy bien, 5 de ellos han caído en los tiempos en que Juan escribió el Apocalipsis. Habían caído 5 imperios antes que él. Vamos a nombrarlos: Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Estos 5 gobernantes, 5 imperios ya habían caído. Dice la Biblia, uno es, cuando Juan escribió Apocalipsis, el gobierno que predominaba era el imperio romano. Y el otro aún no ha venido. Cuidado, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Vemos entonces que estos 7 montes, de acuerdo al versículo 18 de Apocalipsis 17, la mujer que has visto es la gran... ¿Qué representa la mujer? Una ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y las 7 cabezas son 7 montes donde está esa ciudad. La única ciudad en el mundo construida sobre 7 montes es Roma. No se enojen conmigo. Arráncale Apocalipsis 17 a la Biblia. La única ciudad en el mundo donde está construida sobre 7 montes es Roma. Ahora, estos 7 reyes que al mismo tiempo está mostrando la Biblia son 7 imperios que Satanás ha gobernado, por lo cual él lleva las cabezas y se personifica a Satanás como un monstruo con 7 cabezas y al mismo tiempo 10 cuernos, que aparecen en Apocalipsis 12 en la señal en el cielo. Entonces, Satanás ha controlado el imperio asirio, egipcio, babilonio, medo-persa, griego y romano, y todos los imperios de la historia han perseguido a Israel. Si Hitler hubiera conquistado Europa y el Medio Oriente y el norte de África, Hitler hubiera acabado con la nación de Israel. Todos los imperios no han odiado ninguna otra nación más que Israel, para que se cumpla la profecía de la enemistad entre el diablo y la mujer, y entre Dios y el diablo en contra de su pueblo escogido. Y ahora, ¿verdad? Como Israel, pues ya nació el Mesías. ¿Contra quién se viene el Mesías ahora? Regresamos a Apocalipsis 12 y dice la Biblia que como ya Israel, ya nació el Mesías, ¿contra quién se va a ir el diablo ahorita? Versículo 17 de Apocalipsis 12, el dragón se llenó de ira contra la mujer, o sea, contra Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Qué acaso los cristianos somos judíos? ¿Somos judíos los cristianos? ¿Nosotros descendemos de Israel? La respuesta es la siguiente: no todo el que es judío es de Israel. Porque cuando Dios llamó a Abraham, Abraham no era judío. Santo Niño de Atoche. Abraham venía de Irak. Moisés se casó con una africana. José se casó con una africana. Y cuando salieron de Egipto, los egipcios se unieron en el éxodo a los judíos, y en el desierto eran algunos judíos y la mayoría eran egipcios. Nunca ha sido étnicamente pura el pueblo de Dios. Pero la Biblia dice en Gálatas capítulo 3, que si nosotros somos de Cristo, descendientes de Abraham somos. Aleluya, gloria a Dios. En otras palabras, Cristo entra a nuestra vida
Él es la semilla. Al entrar Cristo a nuestra vida, las promesas que se le dieron a Abraham, ahora los cristianos somos herederos de esas promesas que a Abraham se le dieron, y ahora nosotros somos el verdadero Israel de Dios. Aunque Dios, cuidado, no ha acabado con el Israel, de la nación de Israel en el Medio Oriente. Porque dice la Biblia en el Romanos 9, 10 y 11, que Israel va a volver otra vez a resurgir, y los 144,000 van a ser judíos étnicamente, que van a predicar el Evangelio cuando la iglesia ya no esté aquí en la tierra. Satanás ahora se fue contra nosotros, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que somos tú y que soy yo. Hermanos, vivimos un tiempo de tribulación tremendo, donde las potestades y los principados satánicos están atacando principalmente, síganme con cuidado, a los niños. ¿De qué forma? Destruyéndolos físicamente con Gatorade, con Monster, Red Bull, papitas, churrumais, taquites, pizzerolas, azúcar, 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 azúcar. Yo veo un niño ahorita, un sobrinito mío de 2 años, que sus papás le están dando Coca-Cola a los 2, 3 años de edad. Digo, lo están envenenando al niño. Resulta que con los descubrimientos científicos han descubierto que la azúcar destruye el sistema inmunológico del ser humano. Hagan de cuenta que Dios puso entre nosotros como una barrera protectora para que los insectos, los microbios, los virus, las bacterias se estrellen, y cuando vengan el catarro y vengan virus, no entren, porque tenemos un sistema inmunológico fuerte. Y cuando comienzas a tomar mucho azúcar, o los niños comienzan a tomar mucho azúcar, comienzan a debilitar su sistema inmunológico, y cualquier cosita los va a enfermar, porque no tienes defensas contra ningún ataque bacteriano, ni microbiológico, ni tampoco de virus. Y ahora los cristianos, ¿verdad? En lugar, ¿verdad?, de tomar agua con un limón exprimido, toman una Coca-Cola. Ya están viendo el partido Argentina Fútbol contra México con su Coca-Cola. Aunque gane México, tú te vas a morir. Cuando hace 25 años habíamos visto nosotros Red Bull, Monster y todas las bebidas que dicen que son, y le ponen energetizantes. Energetizantes, toma tu energetizante. Ve nomás, léele el contenido que tiene. Todo es químico. Nuestro organismo no fue diseñado para absorber cosas químicas. El cuerpo no las puede más que absorber y mandarlas a los riñones, a la vesícula y al hígado, y quedas intoxicado. Cada Red Bull que te tomes necesitas un baño de vapor y correr 10 kilómetros para sacar de ti una bolsa de papitas fritas. Y Dios está diciéndonos, ¿sabe una cosa? El cuerpo no es de ustedes, son templo mío. Glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo, porque le pertenece nuestro cuerpo a Jesús. Y tenemos la obligación de cuidar nuestra salud y saber lo que comemos. Y ya nada de patitas de porco en vinagreta, ya nada de, ¿verdad?, de churrumais y esas cosas. Pues allá de vez en cuando, ¿verdad?, mientras tengas penitencia después. Yo el domingo, por ejemplo, hoy, ¿verdad?, es mi día hoy sí, si me dan un pay así rico, con una cereza arriba, con crema así, que me escurro así la crema por la boca, ¿verdad?, me lo tomo, y un rico tibón o un sirloin hoy, ¿verdad?, no hay ningún problema. Pero mañana, pasado y el miércoles es mi penitencia. Porque voy a tener que sacarme, tarda 2 o 3 días en sacarme lo que me comí hoy. Y si no tengo penitencia, me comienzo a intoxicar y comenzamos a pagar el precio. Y la Biblia dice que el ataque ahora es a través de la salud. Y llegan los hermanos, póngame aquí la mano y sáqueme el retortijón que tengo aquí. ¿Tú crees que Dios te va a dar salud de la noche a la mañana cuando tú no estás cooperando con Dios, con las leyes que Él nos ha dejado para comer? ¿Por qué Dios prohibió las comidas grasosas? Porque se descubrió que tienen un veneno que se llama colesterol. Y eso bloquea tus arterias y puedes morir de un ataque cardíaco.
Entonces tenemos una inteligencia para usarla, para comer, para vivir, para orar, para ser santos, para no mirar mujeres que no son tu esposa, hombres que no son tu esposo, muchachos que no dejar que te acaricies, vivir una vida santa y feliz, y llegamos a nuestro destino. Estas promesas son para nosotros, para que vivamos cerca de Dios y entendamos que si Él murió por nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas si nosotros seguimos creyendo en su palabra? Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque nos has recorrido el velo y nos has mostrado el entendimiento que debemos de tener para comprender por qué ahora, en el siglo XXI, después de casi 6,000 años de historia, Israel sigue siendo el centro del odio mundial. ¿Por qué los noticieros de televisión, por qué en el radio se sigue tergiversando todo lo que ellos hacen? Porque detrás de todo el mundo se encuentra Satanás, el príncipe de este mundo, que tiene como objetivo atacar aquella nación a través de la cual vino la Biblia y vino Jesucristo. Y ahora se ha venido contra nosotros con furia porque sabe que su tiempo es corto. Por lo cual, velad, dice la Biblia, es tiempo de velar. Es tiempo de cuidar nuestros alimentos, cuidar lo que leemos, cuidar las películas que vemos en la televisión, en el cine. Es tiempo de cuidar nuestras vidas espirituales. Es tiempo de orar. Es tiempo de perdonar a los que nos han lastimado. Es tiempo de ganar las almas. Es tiempo de vivir para Dios porque se acerca aquel que dijo, aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Por tanto, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque fiel es el que lo prometió. Y si retrocedieres, no agradarás al Señor. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tienen fe para salvación de nuestra alma. En esta mañana también ustedes que nos ven por la televisión, les ofrecemos el regalo de Dios, que es Jesucristo, para que tú le aceptes como tu Señor y Salvador en este momento. Ustedes que se encuentran en este salón, ahí desde tu lugar, si quieres aceptar a Dios en tu vida por primera vez, al Hijo de Dios en tu vida que dio en la cruz, su vida por ti y su sangre por ti, ahí desde tu lugar dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida. Quiero tener tus pensamientos y no mis pensamientos, seguir tus caminos y no mis caminos, ni los caminos de los demás seres humanos. Quiero seguir a Jesucristo. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre por mis pecados y te pido que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Te recibo y te doy las gracias.
Anh hay mơ mộng mình thứ xa xôi, không màng về tình ái muôn nơi. Sống cho là trọn kiếp đây thôi, đâu quan tâm gì chuyện đời. Thế mà lại ngâm tương tư ông tầm bà mũi xa tơ. Đêm nằm trộm nhớ mơ mơ về ai. Thì ra anh yêu rồi, từ ánh mắt nụ cười, từ đôi môi gọi mưa sao xuyến lòng anh. Thì ra mê em rồi, ngày hay đêm ôm lời, chỉ nghĩ đến em thôi. Đó là do anh đã yêu rồi, anh đã yêu rồi, anh đã yêu rồi. Anh đã yêu rồi, anh đã yêu rồi, anh đã yêu em mất rồi. Anh hay mơ mộng mình thứ xa xôi, không màng về tình ái muôn nơi. Sống cho là trọn kiếp đây thôi, đâu quan tâm gì chuyện đời. Thế mà lại nằm tương tư ông tầm bà mũi xa tơ. Đêm nằm trộm nhớ mơ mơ về ai. Thì ra anh yêu rồi, từ ánh mắt nụ cười, từ đôi môi gọi mưa sao xuyến lòng anh. Thì ra mê em rồi, ngày hay đêm. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's you
your chance to be ruthless. It's your chance to be ruthless. It's your chance to be ruthless. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight